Buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están a todos? Mi nombre es Rubén Tulcán, anestesiólogo de la clínica y docente de la Universidad del Valle. El día de hoy queríamos tocar un tema de relevancia, de pronto porque teníamos un tema compartido con los cirujanos. Entonces, gracias por darnos el espacio y a todos los presentes por acompañarnos. Queríamos hablar un rato sobre la pertinencia de los laboratorios prequirúrgicos y sobre las valoraciones e interconsultas antes de ser llevados a cirugía. El tema lo va a presentar María Fernanda Pantoja, y es residente de anestesiología de segundo año, ya está terminando su segundo año y pues nosotros lo vamos a estar acompañando. Igual al final espero que tengan alguna duda o inquietud que nosotros como grupo de anestesia lo podamos resolver. Bueno, María Fernanda, pues tienes toda la palabra. Listo, doctor. Bueno, como el doctor Tulcán lo mencionó, pues yo soy María Fernanda Pantoja, yo soy residente de segundo año de anestesiología de la Universidad del Valle. En este momento me encuentro rotando en la clínica oftalmológica de Cali, realizando mi rotación pues, de anestesia para cirugía oftalmológica. Y pues el día de hoy les traigo esta presentación enfocada principalmente en la valoración preanestésica, pero sobre todo pues en los laboratorios prequirúrgicos que se deben solicitar a los pacientes que van a cirugía oftalmológica. Entonces, el objetivo general de la charla es proporcionar una guía práctica basada en la evidencia clínica actual disponible sobre la pertinencia y el impacto de la solicitud de los laboratorios en el marco de la evaluación preanestésica del paciente oftalmológico. Para ello, pues establecimos unos puntos grandes a tratar. Inicialmente, pues haremos una introducción. Posteriormente hablaremos de la evaluación preanestésica, qué es y cuáles son sus objetivos, pues grandes. Posteriormente hablaremos de los laboratorios preanestésicos y cuáles vamos a solicitar. Daremos pues unos puntos clave muy grandes acerca del manejo de los pacientes que vienen anticoagulados o antiagregados. Y por último, algunas recomendaciones sobre el ayuno preoperatorio. Sabemos que la discapacidad visual y la ceguera generan un gran impacto en la vida de los pacientes. Muchas de estas patologías pueden corregirse o detenerse en cuanto a su progresión al ser llevadas a un manejo quirúrgico. Por eso es tan importante que estos pacientes sean llevados de forma temprana a estos procedimientos. En este caso, el oftalmólogo, el médico tratante, va a ser el primer contacto con el paciente, es el especialista que va a, pues, a definir en qué momento el paciente será llevado a cirugía y es el, digamos, el que lo recibe y que lo puede llevar pues, a que se realice prontamente esta valoración preanestésica. En ese sentido, el anestesiólogo que forma parte del equipo quirúrgico va a ser el encargado de valorar este paciente, de definir cuál es el tipo de anestesia ideal para que el paciente pues, sea acompañado de una fórmula cómoda y segura durante su procedimiento. La cirugía oftálmica como tal tiene unas características muy importantes. Son cirugías pues, que llevan un amplio espectro de procedimientos quirúrgicos, algunos mínimamente invasivos que pueden realizarse bajo anestesia tópica o sedación, e inclusive unos que comprometen pues, mayormente la órbita y que requieran la anestesia general. En su mayoría son procedimientos considerados de bajo riesgo. Este riesgo es relacionado con el riesgo cardiovascular o cardíaco y son procedimientos de bajo riesgo porque no van a generar pérdidas sanguíneas pues, significativas que generen una perturbación fisiológica importante en el paciente y por lo general el dolor posoperatorio es de fácil manejo. La mayoría de estas cirugías son de corta duración, menos de una hora, y se realizan en centros ambulatorios con la posibilidad pues, de que el paciente sea dado de alta ese mismo día. Pero como sabemos es una cirugía comúnmente realizada en población anciana y de ahí viene pues algunas de esas características particulares. Entonces el paciente oftalmológico, como lo dijimos, en su mayoría casi un 80% según la literatura es de edad avanzada y son pacientes que probablemente presenten una, dos o más comorbilidades coexistentes.
Aquí quise pues nombrar las más prevalentes, como lo sería pues un paciente hipertenso arterial, con diabetes mellitus, con enfermedad coronaria que puede estar antiagregado, o un paciente con un EPOC, con una neumopatía crónica. Sin embargo, pues hay muchas otras enfermedades que presenta esta población. La valoración preanestésica, como les decía, tiene el objetivo de identificar los pacientes que tienen mayor riesgo perioperatorio, y esto encaminado a diseñar estrategias que vayan a disminuir dicho riesgo. Los pacientes, todos los que vayan a ser sometidos a un procedimiento diagnóstico terapéutico, deben ser llevados a valoración preanestésica cuando estos procedimientos van a ser realizados bajo anestesia general o sedación, y también anestesia regional, perdón. Otros objetivos grandes pues, de la valoración preanestésica es evaluar el estado de salud actual del paciente, como les decía, evaluar su riesgo cardiovascular, e identificar pacientes que tengan una vía aérea difícil, conocer la fórmula de medicamentos, esto principalmente relacionado con el uso de antitrombóticos y antiagregantes que pues van a tener sus consideraciones especiales, optimizar patologías de base, establecer un plan anestésico, ofrecer al paciente información, y esta información sobre todo con el fin de disminuir la ansiedad que pueden presentar algunos pacientes al no conocer pues el tipo de anestesia, firma del consentimiento informado y dar algunas recomendaciones de ayuno previas al procedimiento. En cuanto al riesgo perioperatorio, como les decía, enfocado en la parte cardíaca, sabemos que la cirugía, como ya les había mencionado, la cirugía oftalmológica es de bajo riesgo cardíaco. Sin embargo, pues esta población, como lo mencionamos por su edad y sus comorbilidades, pues digamos van a tener un especial trato, y en ellos pues va a ser muy importante determinar la clase funcional en base a una clasificación ASA de la cual hablaremos más adelante, y su capacidad funcional medida en METS, que también les ampliaré un poquito más esta información. Todo esto con el fin de definir la mejor opción anestésica y pues cuál va a ser la monitoría de ese paciente durante su procedimiento. Nosotros como grupo pues, de anestesiología manejamos un algoritmo de evaluación preoperatoria que incluye en primera instancia definir si el procedimiento que se va a realizar se trata de una cirugía urgente o una cirugía electiva. Entonces, el procedimiento al cual va a ser llevado el paciente es una cirugía urgente. Si la respuesta es sí, probablemente no tengamos el tiempo suficiente para solicitar laboratorios prequirúrgicos, pues algunos ejemplos de cirugías urgentes, en este caso oftalmológicas, como podrían ser el desprendimiento de retina que involucra mácula o un trauma ocular. En este caso, pues el paciente con sus comorbilidades y como estén controladas, pues tendrá que ser llevado a cirugía, aún sin contar con los laboratorios prequirúrgicos. Si la respuesta es no, o sea, es un procedimiento que es selectivo y que, digamos, se puede programar con tiempo, pues el segundo paso es definir si estos pacientes tienen una condición cardíaca activa. ¿Cuáles son las condiciones cardíacas activas? Que el paciente presente un síndrome coronario inestable, que tenga una falla cardíaca descompensada, que tenga una arritmia significativa, como puede ser un bloqueo AV de alto grado, una FA sin respuesta ventricular controlada, una bradicardia sintomática, una taquicardia ventricular reciente, o que tenga una enfermedad valvular severa, como lo sería una estenosis aórtica o mitral severa. En este caso, cuando el paciente presenta una condición cardíaca activa, o sea, la respuesta a nuestra pregunta es sí, estas condiciones llevan a suspender o aplazar el procedimiento, ya que son de intervención previa al procedimiento quirúrgico que se había ya definido como electivo. Entonces, como les decía, si el paciente presenta una condición cardíaca activa, se va a tratar esta patología previamente al procedimiento pues, electivo en este caso de cirugía oftalmológica. Cuando el paciente no presenta una condición cardíaca activa, pues seguimos al tercer paso, que es definir si la cirugía es de riesgo bajo, intermedio, alto. En
Como les mencionaba, el riesgo cardíaco según el tipo de cirugía para la cirugía oftálmica es bajo, es menor al 1%. Este riesgo está relacionado con la presencia de eventos adversos cardíacos mayores en los 30 días del posoperatorio, entonces incluyen la presencia de infartos o de arritmias malignas, perdón, dentro de esos 30 días posoperatorios. Cuando esta cirugía es de bajo riesgo, como el caso de la cirugía oftalmológica, se considera que los pacientes no requieren estudios adicionales y podrían ser llevados a cirugía. En cuanto al riesgo preoperatorio, pues ya les hablé del riesgo de un evento cardíaco mayor, que en este caso es menor al 1%, pero digamos hay otras condiciones que podemos evaluar que nos van a predecir que el paciente va a tener un buen resultado. Una de ellas es la capacidad funcional medida en METs. Los METs, como por definición, son definidos por la cantidad de oxígeno en mililitros en minuto que van relacionados con el peso del paciente y es el consumo, digamos, que el paciente va a tener de oxígeno en reposo. Se dice que cuando un paciente presenta más de 4 meses, va a tener una buena tolerancia al estrés quirúrgico relacionado con el procedimiento y la anestesia general. Cuando esta capacidad funcional medida en METs es mayor a 4, se considera que el paciente también, pues, digamos, puede ser llevado a cirugía sin estudios adicionales. ¿Y cómo nosotros interrogamos esto si no contamos, digamos, con una prueba de esfuerzo? Es preguntándole al paciente en la entrevista si él es capaz de caminar en plano más de 100 metros eh, o subir escalas más de 2 pisos o subir, pues, caminar por una colina pues inclinada. Si el paciente realiza estas actividades y además de eso realiza pues el trabajo pesado pues en el hogar o levanta cosas pesadas o aún más si practica pues algún tipo de deporte, nosotros podemos decir que el paciente tiene una adecuada capacidad funcional, probablemente mayor de 4 meses y como les decía puede ser llevado a cirugía sin estudios adicionales. Por último, nos queda la clasificación de clase funcional ASA, de la cual pues profundizaremos en las siguientes diapositivas. Ya para entrar pues a la solicitud de laboratorios prequirúrgicos, sabemos que exámenes excesivos pueden causar ansiedad, retrasar el tratamiento e incluso hacer que se inicien otros tratamientos innecesarios sin influir en el resultado del manejo perioperatorio de estos pacientes. María, Dígame. perdón, ¿puedes prender tu cámara? Es que es saludable que el conferencista lo esté uno viendo. ¿Ahí me ven? Sí. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer si a veces no contamos con estos laboratorios prequirúrgicos pues, o no queremos solicitarlos de una forma innecesaria? Es apoyarnos, digamos, en pruebas que ya se hayan solicitado en atención primaria, ya sea pues por médico general o médicos especialistas como el médico internista que de pronto pueda estar tratando a este paciente. Algunos pacientes que sean pues considerados relativamente sanos y se vayan a llevar a cirugías relativamente no invasivas, pueden que ni siquiera requieran laboratorios o sean pues muy pocos los que se vayan a solicitar. Este artículo lo trajimos a colación porque se estudiaron por medio de una corte observacional 440.857 pacientes que iban a ser sometidos a cirugía de catarata y se observó que había, digamos, una mayor solicitud de estos exámenes un mes previo a la cirugía y en este caso, en este estudio como tal, al menos el 53% de los especialistas, en este caso fueron oftalmólogos, solicitaron al menos un laboratorio. Esta solicitud de laboratorios aumentó los costos en pruebas hasta un 42% y en los costos en consultas en ese último mes hasta un 78%.
Sin embargo, pues esta solicitud de laboratorios varió ampliamente entre los especialistas tratantes. Entonces, como les decía, la clase funcional ASA es otra forma de que nos permite pues clasificar el estado de salud del paciente. Hay seis clases. La clase 1 es el paciente sano, ¿verdad? Ya hablaremos de él más adelante. El paciente ASA2 es el paciente con enfermedad sistémica leve, pero que no limita pues, su funcionamiento. El paciente ASA3 es el paciente con enfermedad sistémica grave, que presenta una limitación funcional. El paciente ASA4 es el paciente con enfermedad sistémica grave que amenaza su vida. El ASA5 es un paciente moribundo que tiene pues una supervivencia casi nula con o sin cirugía. El ASA6 es el paciente con muerte cerebral para donación de órganos. Los pacientes pues que probablemente nos encontremos en cirugía oftálmica van a ser en su mayoría ASA1, ASA2, pero es muy importante saber que pues, pueden llegar los pacientes ASA3. Los últimos, pues probablemente no sean los pacientes que lleguen a una cirugía electiva por las características que les acabo de mencionar. Entonces, esta es un infograma que está en una publicación relacionada con los paraclínicos prequirúrgicos que se solicitan para cirugía electiva. Es muy importante que pues, tengamos claro esta imagen. Entonces recordemos, y se los pues vuelvo a repetir, somos un poquito insistentes en eso, en que la cirugía oftálmica es un procedimiento definido de bajo riesgo, entonces se encuentra en esta columna, ¿verdad? Esta gráfica nos permite, ya les muestro, definir qué paraclínicos se van a solicitar dependiendo de esa clasificación ASA. Entonces aquí en el número 1 están los pacientes ASA1, aquí están los ASA2 y los ASA3. ¿Listo? Entonces, el paciente que tiene una clasificación ASA1, que como dijimos es una persona sana, normal, no va a requerir laboratorios de rutina para procedimientos que son de bajo riesgo. Quisimos pues ampliar y dar pues algunos ejemplos de estos pacientes. Entonces, un paciente ASA1 sería un paciente sano, joven, menor de 65 años, que no presenta una enfermedad aguda o crónica, que no es fumador, que no consume pues de forma habitual alcohol y que tiene un IMC normal. Entonces, estos pacientes no requieren laboratorios de rutina. ¿Listo? Siguiendo pues con nuestra gráfica, los pacientes con clasificación ASA2, listo, que mencionamos son pacientes con enfermedades sistémicas leves que no limitan su capacidad funcional. Nuevamente, es un procedimiento de bajo riesgo. En este caso, estos pacientes tampoco van a requerir pruebas o laboratorios de rutina. Pacientes ASA2, unos ejemplos. Pacientes mayores de 65 años, que como dijimos es la mayoría de nuestra población. El paciente fumador activo, el que consume alcohol habitual, la embarazada, el obeso que tiene su IMC entre 30 y 40, el paciente diabético, hipertenso o hipoposo que tenga su enfermedad de base controlada, el que tenga una enfermedad cardíaca estable, una epilepsia controlada o que tenga una patología oncológica en remisión, son algunos ejemplos de estos pacientes ASA2 y como dijimos, no requieren laboratorios de rutina y no requieren tampoco pues de valoración por internista. Por último nos quedaría pues los pacientes ASA3, que son pacientes con enfermedades sistémicas graves, pues que en este caso ya comprometen su capacidad funcional. Como dijimos, son enfermedades que en este momento no están controladas. En ellos se puede considerar la solicitud de exámenes de función renal si van a ser llevados
a este procedimiento y pues tienen factores de riesgo. En este caso, los más comunes podrían ser pacientes que ya tienen pues una enfermedad renal crónica establecida o que son diabéticos o hipertensos. Y también se les puede solicitar un electrocardiograma si no tiene uno reciente en los últimos 12 meses. Entonces, ejemplos de pacientes ASA3 serían el paciente diabético, hipertenso o hipocoso que tiene un mal control de su enfermedad. Paciente obeso mórbido, o sea, con un IMC mayor a 40, que tenga una hepatopatía aguda, o sea, portador de marcapasos, o tenga una enfermedad renal en diálisis, o haya presentado un infarto o un SD, pero ya lleva pues más de 3 meses, que tenga su epilepsia mal controlada o que tenga una patología oncológica activa. Digamos, son también ejemplos de estos pacientes ASA3, y son pacientes que van a requerir probablemente optimizarse previamente a la cirugía. Pueden requerir, en este caso, concepto de su especialista tratante. Y pues, como dijimos, tiene una enfermedad sistémica que en este momento no está controlada, pues va a depender mucho de este control y de la prioridad de la cirugía que se ha llevado pues de esta forma al procedimiento. En cuanto a antitrombóticos y anticoagulantes, pues vamos a dar unas ideas muy generales, ¿verdad?, sobre cómo se hace el manejo de estos pacientes. Es muy importante que tengan claro que se debe sopesar riesgo-beneficio. En este caso, el riesgo trombótico versus el riesgo hemorrágico antes de definir si a un paciente se va a suspender o se va a continuar pues su antiagregación o su anticoagulación. ¿Listo? En cuanto a riesgo de sangrado, la cirugía oftalmológica se clasifica de muy bajo riesgo cuando hablamos de cirugía de catarata, y de riesgo bajo intermedio cuando podrían pues tratarse de cirugías vitreoretinales. ¿Listo? Sin embargo, no es solo tener en cuenta el riesgo de sangrado relacionado con el tipo de cirugía, sino también en nuestro caso, en la clínica oftalmológica, que se realizan muchos de los procedimientos bajo anestesia regional, pues también debemos tener en cuenta que para este tipo de anestesia, pues también se van a ver implicados los ajustes que nosotros tengamos que realizar en estos medicamentos. Entonces, algunos ejemplos además de la cirugía de catarata, que tiene muy bajo riesgo de sangrado, sería la realización de esta cirugía con anestesia tópica o subtenoniana, la cirugía de córnea, el chalazion o el orzuelo, y la cirugía de estrabismo. Y ya de riesgo bajo intermedio, la cirugía de catarata, como les decía, pero ya realizada con anestesia perivulvar o retrovulvar, la cirugía de glaucoma, la cirugía vitreoretinal y la blefaroplastia. En cuanto a antiplaquetarios, entonces si la cirugía de catarata se realiza con anestesia tópica, hay estudios y pues se ha definido que se podría realizar inclusive con el paciente continuando con sus medicamentos antiagregantes o anticoagulantes. Es muy importante definir que el paciente no se encuentre en ese periodo de alto riesgo de trombosis de su stent cuando el paciente se encuentra antiagregado dualmente. Probablemente pues en este periodo el procedimiento no se vaya a realizar y se esperen al menos los 12 meses cuando el paciente tiene su stent medicado, o el mes cuando es un stent metálico. Y es muy importante saber que en estos casos de antiagregación dual, pues probablemente el paciente pueda continuar con su ASA cuando esta ha sido formulada como prevención secundaria, y pues cuando ya pasó este periodo, suspender el clopidogrel 7 días antes, pues podría ser también considerado. En cuanto a anticoagulantes, es muy importante saber que con la warfarina es primordial definir que ese INR se encuentre en un rango terapéutico el día de la cirugía. Sin embargo, no vamos a profundizar pues en qué paciente o en qué situación vamos a suspender este medicamento, pero sí recordar que van a haber unos pacientes que van a tener un mayor riesgo trombótico, y en ellos pues probablemente sea necesario realizar una terapia puente, y para ello requerimos pues un tiempo mínimo para hacer este paso de warfarina
a heparina de bajo peso molecular, y con los nuevos antiagregantes orales, pues saber que estos no requieren terapia puente y se pueden suspender inclusive 2 días antes de la cirugía, pero esto también dependerá pues de la función renal del paciente. Este cuadrito lo quisimos traer a colación para, como les mencionaba, definir qué paciente tiene un alto riesgo trombótico, teniendo en cuenta pues estas 3 patologías: que el paciente tenga una fibrilación atrial con un CHA2-VAX o score entre 6 a 9, que su fibrilación sea de origen no valvular, o que haya presentado pues una trombosis venosa en menos de 3 meses o presenta alguna trombofilia, o cuando pues esta anticoagulación está relacionada con válvulas cardíacas mecánicas, pues su posición mitral, o que haya presentado un TIA en menos de 6 meses, pues son condiciones que nos llevan a pensar que el paciente tendrá o tiene un riesgo trombótico alto, y estos pacientes van a requerir, como les decía, probablemente una terapia puente, pero pues podemos, digamos, acompañarnos del equipo o la clínica de anticoagulación para definir esto y saber qué paciente se puede continuar o suspender pues su tratamiento anticoagulante. Y esta gráfica tampoco pues voy a explicarla por completo, pero como ven pues es un protocolo para hacer la terapia puente de warfarina a heparina no fracción, perdón, a heparina de bajo peso molecular, y pues como vemos pues requiere mínimo 7 a 10 días, y pues es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta para que se programe el paciente pues con el tiempo apropiado. Ante el preoperatorio, saber que es un intervalo de tiempo que el paciente debe permanecer sin ingerir alimentos, con el fin de reducir el riesgo de alteración pulmonar de contenido gástrico en los pacientes que van a ser sometidos a sedación o anestesia general. En la clínica se han definido estos tiempos: 2 horas para consumo de líquidos claros, que incluye agua o aromática, que sean 4 horas de ayuno para los niños principalmente que consumen leche materna, o algún paciente que se Ligia, presente cierra tu micrófono, Ligia. 6 horas para el paciente que los niños que consumen leche de fórmula o que deseen pues, tomar un jugo con pulpa, y 8 horas para, digamos, una comida sólida que incluya ya alimentos grasos o fritos, que sería pues el adulto como tal. Entonces, algunas conclusiones para terminar: la evaluación preanestésica es un momento para evaluar riesgos y proponer estrategias que nos permitan disminuirlos, que todos los pacientes deben ser derivados a la valoración preanestésica una vez se decida que se va a operar. Ya, como lo mencionábamos, no hay laboratorios de rutina, sobre todo en los pacientes ASA1 o ASA2. Sin embargo, pues habrán casos en los que por sus patologías pues se deba individualizar su solicitud. Los laboratorios prequirúrgicos, cuando se han solicitado así como una batería de exámenes, no han logrado disminuir la tasa de cancelación y los eventos adversos. Y por último, pues no olvidar que los pacientes anticoagulados o antiagregados requieren un tiempo mínimo para realizar este ajuste, ya sea definir si se continúan o se suspenden, o pues si se va a realizar esta terapia puente. Muchas gracias. Muy buena la charla, María Fernanda. Muchísimas gracias por toda la explicación. Yo creo que nos quedó mucho más claro, y sobre todo pues la pertinencia de hacer la solicitud de los exámenes antes de ser llevado a cirugía, y la pertinencia pues incluso de la solicitud de interconsulta a un médico internista antes de ser llevado. No sé si tienen alguna duda como cirujanos o como residentes, que probablemente son ustedes quienes nos los van a referir antes de ser llevados a cirugía.
Buenos días, le agradezco a la doctora Pantoja la charla, me pareció suficientemente clara e ilustrativa. Tengo una inquietud, se me queda el paciente con Alzheimer. Esa condición especial para nosotros que ahora es tan frecuente. ¿Cómo manejar esos pacientes para una cirugía oftalmológica desde el punto de vista anestésico? Mm, Doctor, solamente pues como por la demencia, sin otras comorbilidades. Sí, sin comorbilidades, solamente su aspecto mental que ahora es tan frecuente y el paciente puede ser llevado o requerir una cirugía oftalmológica con anestesia local. Doctor, pues me imagino que su pregunta va enfocada pues a la colaboración, ¿verdad? Habrán pues pacientes que su demencia, digamos, no los limite mucho funcionalmente, pero habrán pacientes que de pronto se puedan tornar más agresivos o en el momento de la cirugía no colaborar. En ese caso, pues pienso yo que si, pues, si es un procedimiento oftalmológico en el cual el paciente, ustedes pues como cirujanos requieren la colaboración del paciente, pues lo mejor y para evitar pues que haya digamos algún evento adverso porque el paciente se movió en ese preciso momento o porque pues los está digamos limitando en esa cirugía, pues que se haga con bajo sedación o anestesia general, pues dependiendo del procedimiento quirúrgico. Por eso, pues es muy importante que sea valorado también por el anestesiólogo para saber, pues, cuál sería la mejor manera de manejarlo, cuál sería la técnica anestésica en ese caso y yo creo que esa podría ser una posibilidad, pero sobre todo es para mejorar, pues, la colaboración del paciente en el procedimiento quirúrgico. Sí. ¿Qué opina el doctor Tulcán? Totalmente de acuerdo. Normalmente lo que se hace es hacer la valoración con ellos porque en la valoración uno sabe qué tan colaborador es el paciente, ¿no? Y digamos qué tan severo es el grado de demencia que tiene. Si, digamos, es un paciente que no va a colaborar, al fin nosotros tenemos la posibilidad de darle anestesia general, digamos, entonces no le va a limitar su procedimiento y se lo puede realizar. Y si es un paciente, digamos, que tiene algo de control y se puede manejar, existen muchos medicamentos en el mercado y en la clínica que nosotros nos apoyamos, los cuales fácilmente el paciente puede ser llevado a cirugía con anestesia regional y bajo sedación. Allí pues lo que influye también mucho es los tiempos, ¿no? Si digamos es un procedimiento muy prolongado, pues uno definitivamente dice no, hay que realizarlo bajo anestesia general. Pero si es un procedimiento relativamente corto y el paciente es colaborador, uno normalmente lo que hace es darle anestesia regional o bloquear. Ok, muchas gracias. La doctora Emma tiene la mano levantada. Por favor, doctora Emma. Sí, en el paciente con Alzheimer también es muy importante el posoperatorio y el paciente debe tener un cuidador 24 horas porque si no la cirugía se puede perjudicar, digámoslo así. En pacientes que tienen un Alzheimer incipiente, generalmente se maneja muy fácil. El problema es cuando el Alzheimer es avanzado y ahí uno empieza, pues tiene que valorar o se le da una sedación consciente utilizando dexmedetomidina o si definitivamente lo lleva a anestesia general. Yo quería hacer algunas otras anotaciones, por ejemplo, respecto a lo de la condición cardíaca. Dependiendo de la función cardíaca, hay pacientes que definitivamente no clasifican para la clínica. Pacientes con fracciones de eyección muy bajitos son pacientes que van a requerir probablemente, así sea un procedimiento con anestesia local, por el riesgo deben tener asegurada una unidad de cuidado intensivo.
Entonces, eso generalmente, pues, los anestesiólogos estamos en la capacidad de valorarlo y se decide, ¿no? Ya de hecho nos ha pasado pacientes que hemos dicho que no se pueden operar en la clínica. Lo mismo sucede para los niños, ¿no? Hay niños, hay que tener en cuenta la edad gestacional, la edad posconcepcional, y si un niño tiene menos de 60 semanas, no se puede operar tampoco en la clínica por la necesidad de una unidad de cuidado intensivo para recién nacido, de una incubadora, de un ventilador pediátrico, que son cosas que no tenemos en la clínica. Cuando la doctora habla de el ASA y la valoración, pues cuando decimos que no necesitan ir al internista ni necesitan exámenes, pues se aspira a que esos pacientes hayan tenido un control periódico con su respectivo internista. No tiene que ir previo a la cirugía, pero debe haber tenido un control periódico y estar absolutamente controlado. Y también recordar que hay unas cirugías que es absolutamente necesario suspender: la anticoagulación, que son la trabeculectomía, y la vitrectomía por PVR. Digamos, Jefe Diana, por favor, apague el micrófono. la trabeculectomía, porque es una cirugía que si le va a sangrar cuando hace el procedimiento, probablemente el paciente al poco tiempo tiene tapada su trabeculectomía. Y las vitrectomías, donde hay posibilidad de sangrado, como en PVR, en retinopatías diabéticas avanzadas, pues esos pacientes van a sangrar en cirugía y le van a sangrar tanto que el cirujano va a tener incomodidad para operar. Gracias, doctora Emma. Doctora Denis, ¿usted tiene una pregunta? Sí, María, gracias. Primero también, pues muchas gracias por la presentación. Yo creo que sí hacía mucha falta dejar esto claro, y con esto lo que entiendo es que estamos pidiendo más exámenes de los que se necesitan, pues, o sea, creo que estamos haciendo un uso irracional y estamos generando más gastos al sistema, y también alargando el tiempo de espera para cirugía, porque lo tenemos, como decía la doctora, como un protocolo, una batería de exámenes que le pedimos a todo el mundo. Entonces sí pienso que esto es importante, que no se quede solo en la presentación, sino que hagamos una actualización de la guía como tal, y que se socialice además con las técnicas que nos ayudan en consultorio y con el personal encargado de gestión de órdenes, porque puede pasar que si comenzamos a no pedirlos, cuando lleguen a radicar sus documentos, no se los reciban porque quien está encargada de la gestión de órdenes les termina pidiendo la valoración de la internista y todas las cosas, pues porque así lo hemos hecho siempre. Entonces tenemos que ir más allá de la presentación y dejarlo claro. Además, también sabemos que las técnicas de consultorio son las que más nos ayudan en el momento de pedir las órdenes y todo, entonces que estemos como sincronizados nosotros y ellas de a quiénes se les debe pedir cada cosa. Entonces, así como tuvimos en algún tiempo unos letreritos en los consultorios, me parecería chévere que esto de ASA 1, ASA 2 y ASA 3 lo tengamos como en cartoncitos en cada consultorio para estar pendientes a cada paciente que vamos a darle órdenes, poder tener a la mano y saber qué se le pide o qué no se le pide. Muchas gracias. Gracias, doctora Denis. Doctora Alessandra Chávez. Buenos días, gracias. Yo soy anestesióloga, soy coordinadora de anestesia de una clínica oftalmológica en Bogotá, Sociedad de Cirugía Ocular. Agradezco a la doctora Pantoja por la excelente presentación y a las doctoras que acabaron de hablar por sus comentarios, porque definitivamente creo que estamos en la misma página en cuanto a dificultades. Yo quisiera como tener sus correos o sus contactos para poder invitar a la doctora Pantoja a darnos la charla en la Sociedad de Cirugía Ocular en Bogotá.
y pues trabajar en conjunto porque pues veo que nuestra literatura en cuanto a esto de oftalmología, los que trabajamos en oftalmología, es muy poca. Entonces, si me los podrían regalar, por favor, felicitaciones. Gracias, doctora. Por favor, la doctora Vanessa González. Buenos días. Buenos días, doctora. ¿Sí me escuchan? Sí, le estamos escuchando. Ah, bueno, perfecto. Bueno, primero que todo, pues agradecer a María Fernanda por habernos presentado este tema que de verdad sí era bastante necesario, como dijo también la doctora Denise, revisarlo en conjunto con los oftalmólogos, porque pues desde hace algún tiempo en la clínica sí hemos querido tratar el grupo de anestesia de organizar un poquito más este tema, porque pues sí vemos como mucha disparidad en cuanto al manejo preoperatorio de los pacientes, ¿sí? A veces, exacto, se ve reflejado en solicitar un exceso de laboratorios que no se necesitan, o por el contrario, muchas veces los pacientes que no se les solicita nada y realmente necesitaban el laboratorio prequirúrgico. Entonces, la estandarización realmente es muy importante porque esto pues impacta obviamente no solo en una buena atención, sino en ese objetivo principal de la valoración preanestésica, que es disminuir el riesgo de complicaciones intra y posoperatorias, ¿cierto? Simplemente como recordar y reforzar los conceptos tocados en la charla, y es que la solicitud de laboratorios tiene que ser, o sea, es muy individualizada y también tener en cuenta que va muy dirigida a la comorbilidad de base que tiene el paciente, ¿sí? Entonces, si el paciente, por ejemplo, es renal, pues obviamente, digamos, lo que más nos interesa ver son los laboratorios de función renal, ¿sí? Si el paciente ha tenido algún evento cardíaco reciente, pues sería para nosotros importante ver un electrocardiograma, ¿sí? O sea, también va muy dirigido como al sistema que esté comprometido. Que la doctora Emma también, sí, digamos, el apunte sobre el paciente ASA2, que tiene o enfermedades sistémicas leves controladas, pues para nosotros saber que el paciente está controlado, pues obviamente tiene que tener un laboratorio previo o una evaluación previa por su médico tratante, en el cual pues se certifique, uno pueda corroborar que efectivamente esa enfermedad está bien controlada, ¿cierto? Entonces, por eso, pues de ahí que nosotros podamos revisar, por ejemplo, por dar un ejemplo, en los pacientes diabéticos, saber que esa hemoglobina glicosilada, que no debe tener una duración de un tiempo mayor a 3 meses, está dentro de los rangos aceptables. Entonces, pues, en ese sentido, sus exámenes previos para nosotros poder saber que el paciente está efectivamente controlado. La ayuda de medicina interna a nosotros realmente, digamos, el punto importante con medicina interna es que esta especialidad es la que nos ayuda con los pacientes que están descontrolados, ¿sí? O sea, ahí es donde nosotros acudimos a medicina interna para que ellos nos ayuden optimizando los tratamientos farmacológicos, porque pues de pronto esa parte sí se nos sale un poco de las manos, y es ahí donde nosotros pues, en conjunto con medicina interna trabajamos para optimizar y que el paciente llegue a mejores condiciones a la cirugía. Y con respecto también a lo que decía la doctora Denise Anaya, pues también queríamos contarles que sí, desde hace algún tiempo también con el grupo de anestesia de la clínica queremos precisamente en aras de estandarizar y hacer un protocolo bien organizado para la clínica, para darles a cada consultorio una especie para que con las técnicas y las secretarias pues se pueda hacer como esta solicitud según pues la clasificación del paciente, según el paciente lo necesite o no. Y pues recordarles que pues, también vamos a tener pacientes con
con enfermedades, digamos, ya un poco más raras y que en este caso, digamos que de pronto no estén incluidos o no sean pacientes con comorbilidades frecuentes, pues estamos allí en el servicio de cirugía para colaborarles. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, pues ustedes pueden llamar, comunicarse con nosotros y discutir el caso con el grupo de anestesiólogos que muy seguramente siempre van a estar muy receptivos a todas sus inquietudes. Entonces, ahí podemos colaborarles en lo que más se pueda para estos pacientes que no tienen patologías tan frecuentes. Entonces pueden pues consultarnos antes de y que el paciente llegue listo a la cita prequirúrgica. Muchas gracias y bueno, esperamos poder seguir avanzando en este tema que de verdad es importante para nosotros y porque pues la clínica siempre tiene un volumen importante de pacientes que van a cirugía. Gracias. Gracias, doctora Vanessa. Doctora Ángela, por favor. Gracias, María Edith. Buenos días para todos. Doctora Pantoja, muchas gracias por su clara y excelente presentación y a todas las intervenciones del equipo de anestesiología. Digamos que la conclusión grande de esta actividad pertinente que se desarrolló en la mañana de hoy es que salen varias tareas, las cuales pues vamos a poner en marcha para poder garantizar pues digamos el propósito de que el proceso de valoración preanestésica pues sea integral y sea seguro. Pero quiero aprovechar también el espacio para reforzar e invitar a los especialistas que a través de sus técnicas de una manera oportuna garanticen el envío de las historias clínicas con los correspondientes paraclínicos requeridos por cada caso clínico y condición clínica y acto quirúrgico propuesto, de manera que la hagan llegar de manera oportuna a cirugía para poder garantizar en el tiempo que tiene establecido el equipo de anestesiología la valoración preanestésica y prequirúrgica. Hemos tenido, digamos, algunos inconvenientes relacionados con el envío de estos datos, de esta información, de la historia clínica, y pues aprovecho este espacio para recordar la importancia de hacer llegar oportunamente toda esta información. Entonces, bueno, sé que aquí tomé nota de todos los, digamos, las actividades que se derivan de esta presentación y les agradezco muchísimo pues a todos por sus intervenciones y su compromiso. Creo que ya no hay más intervenciones. Muchas gracias, doctora Pantoja y doctor Tulcán, doctora Emma y el grupo de anestesia por la participación en el tema académico. Fue un excelente tema que era de interés para todos. Muchas gracias. Y gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Ya cerró.